días. Carlos Espino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la radio. Muchas gracias. Y gracias además por retrasar el avión hacia Lanzarote, que le llevaba a casa. Ha decidido retrasarlo para estar con nosotros en la radio. Insisto en el agradecimiento. Bueno, vamos a decir que si he retrasado el vuelo, por lo menos he adelantado la posibilidad de contar todo este tipo de cosas, que es interesante, merecen la pena, y agradezco enormemente tener esta oportunidad. Y con ese retraso ganamos todo, porque queremos conocer muchos detalles de este informe que ha sido presentado, insistimos, referido a la isla de Tenerife, pero que es extrapolable a todo el archipiélago. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención de este estudio sobre el calentamiento global en casa? Bueno, en primer lugar, aunque parezca una obviedad, pero hay que repetirlo, que el calentamiento global existe. O sea, hemos medido y hemos encontrado que las medias que se han venido produciendo en Canarias se separan ligeramente de la media para el resto del planeta, que es de unas 0,7 décimas por cada década, por cada 10 años, y en Canarias podemos estar, por lo que nos revela este estudio, sobre 0,5 grados cada década. Por tanto, constatar que nos movemos dentro de las medias nos ayuda a comprobar y a demostrar de que se trata de un efecto global, con las matizaciones que puede tener en cada área geográfica por las condiciones que acompañen. En nuestro caso, rodeados de mar, que es un poderoso amortiguador, a diferencia de territorios continentales, pero que nos encontramos ante un fenómeno de carácter global. Y claro, hemos podido ver las peculiaridades que tienen Canarias. Y, por ejemplo, han aparecido dos datos muy, muy importantes. Primero, que las medias de temperatura a lo largo del día prácticamente no experimentan ningún tipo de aumento, que donde se está concentrando el fenómeno es en las medias de las temperaturas nocturnas, dando lugar a unas noches más cálidas, que es lo que se viene observando en ese periodo estudiado de aproximadamente unos 50 años. Por tanto, el calentamiento no se distribuye igual, es una peculiaridad que tenemos en Canarias, probablemente, ya digo, por el efecto amortiguador que tiene el mar que nos rodea. Y Carlos, por isla sí, pero sobre todo afecta más a la fachada norte. Efectivamente, y ese era el segundo elemento, es no solo la distribución en el tiempo, sino la distribución ya más física. Es decir, en la fachada norte y en las zonas altas, en las zonas de montaña, experimenta valores más altos que en las zonas bajas y en la zona sur de las islas. Ahí parece que hay una relación muy, muy directa con el mar de nubes, que además se está incrementando, que actúa como una especie de paraguas en determinados momentos, no dejando que baje la insolación, no incide de la misma manera, y que en otros momentos impide escapar el calor. Pues bueno, esta mezcla de factores, del viento, del mar de nubes, del mar, nos dan esa distribución, ya digo, en el tiempo, separando o distanciando lo que sucede en la noche de lo que sucede en el día, y además desde el punto de vista geográfico marcando una diferencia entre barlovento y sotavento, y además en la altitud. ¿Estos datos para qué van a servir? Bueno, vamos, esa es la parte más complicada, porque claro, yo siempre me quedo con la sensación cuando se dice que la temperatura sube medio grado, sube 1 grado, que hay muchísima gente que le cuesta entender la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque como especie nos movemos desde un polo hasta el otro, pasando por los trópicos. Es decir, que tenemos una adaptación tan estudiada al calor, al frío, entre la ropa, nuestras propias condiciones físicas, que a veces no nos damos cuenta que hay muchísimas especies que sus umbrales de tolerancia al frío o al calor son muy estrechos. Esto quiere decir que basta que se vayan modificando las temperaturas medias para que una especie que antes podía vivir no viva, o al revés, que aparezca en un momento determinado en un territorio donde nunca había aparecido. En ese sentido tenemos ejemplos como determinadas variedades de gallo, del pez comestible, que han aparecido hace unos años en La Gomera y en algún momento han llegado a aparecer en La Palma, en el Hierro, cuando hace unos años no se encontraba en ninguna de estas islas. El otro día leíamos la noticia sorprendente de que habían aparecido unas viejas en el Mediterráneo. Me estoy refiriendo al pescado tan característico nuestro. O en la costa de Lanzarote hemos observado especies que normalmente encontrábamos solamente en Fuerteventura, como han llegado ya prácticamente al norte de Lanzarote, por esas pequeñas variaciones que, ya digo, nosotros, acostumbrados a movernos en rangos de temperaturas mayores, nos parece que no es tan importante que suba medio grado, pero bueno, tiene una incidencia directa en el hábitat de numerosas especies, pudiendo provocar efectos beneficiosos, pudiendo provocar efectos dañinos, dependiendo de lo que se trate. En ese sentido, a la agencia le toca averiguar lo que está pasando, ver cuáles pueden ser las tendencias en los próximos años y darnos cuenta de los riesgos o de la ventaja que puede suponer, y a partir de ahí sugerir políticas que permitan combatir los efectos adversos. Un poco con este aumento de las temperaturas, con este calentamiento global, se ha tropicalizado un poco el clima, ¿no? De ahí la famosa tormenta Delta, aquella tormenta tropical. Ahí hay sus ciertas discusiones de en qué medida se debe al cambio climático, si es una serie de coincidencias, pero efectivamente nos encontramos
con muchísimas cuestiones que sorprenden. Por ejemplo, no solo en la cantidad de lluvia recogida, sino en el cambio de régimen de precipitación. Hay años que podemos tener exactamente las mismas precipitaciones que el año anterior, pero concentradas en muy pocas fechas, con lo cual es fácil de entender que no solo producen mayores daños, sino que además no se aprovechan de igual manera a la hora de los cultivos, o no lo aprovechan los bosques o la vegetación salvaje, la que no es producto de la actividad directa humana de plantación, no la aprovecha de la misma manera si el régimen de lluvias, en vez de durar y repartir como es acostumbrado o como ha sido hasta el momento, se concentra en muy pocas fechas. Por eso nos encontramos ante muchos cambios, algunos de ellos todavía no somos conscientes, no los conocemos en profundidad, hay que seguirlos investigando, pero que pueden provocar, o debieran provocar, en la medida que se vayan conociendo, la adopción de medidas para corregir. Y pongo un ejemplo. Leí hace poco, no recuerdo ahora la zona a la que se refería, pero era en la península, una zona de vitivinícola importante, que los agricultores estaban en este momento pues comenzando a plantar esas parras que van a dar fruto pues a lo mejor dentro de 10 años en zonas ligeramente más altas y más desplazadas de donde normalmente lo hacían. ¿Por qué? Porque manejan la información de que esos cambios de temperatura van a hacer que suelos que en este momento no eran los más adecuados comiencen a hacerlo, y al revés, zonas que en este momento tenían una producción adecuada pueden experimentar una merma. En ese sentido, el cambio climático, que parece a veces casi algo más pues muy técnico, muy científico, o en algunos momentos algunos lo han tratado de convertir en una especie de debate ideológico, que el cambio climático es de izquierda y decir que no es de derecha. No, nos encontramos ante un fenómeno de carácter global, nos va a afectar a todos y hay que conocer lo que puede pasar para saber qué podemos hacer por evitarlo. Bueno, ha sido incluso utilizado en tono de burla en su momento por Mariano Rajoy, cuando dijo que un primo suyo conocía algo de esto, del cambio climático, como si fuera una cosa del más allá, y este estudio nos dice que precisamente es del más acá. Del más acá más inmediato, y precisamente como tiene un componente ideológico, nos encontramos con que, coincidiendo con el momento de mayor preocupación mundial por el cambio climático, en este momento en España tomamos decisiones que van totalmente en contra de lo que estamos defendiendo. Y pongo el caso sangrante de la supresión a las primas a las renovables. A nadie se le oculta que uno de los componentes, más allá de los ciclos geológicos, que nadie los discute, pero uno de los mayores componentes que hay en este momento que afecta al calentamiento global y al cambio climático es precisamente la emisión de gases de efecto invernadero y de partículas que están directamente relacionadas con la quema de combustibles fósiles. Bueno, en el momento que hay que seguir apostando por esa responsabilidad global, porque todos vamos a pagar muy cara esta factura, es cuando el gobierno del Partido Popular, y específicamente el ministro canario, parece mentira, José Manuel Soria, suprime de un plumazo las primas a renovables, colocándonos de nuevo en una situación de mayor dependencia con respecto al consumo de combustibles fósiles. Han dicho que habrá un próximo decreto en el que habla una especificación para Canarias. Lo estamos esperando como agua de mayo, porque también estamos esperando la prórroga de las ayudas aéreas que se suprimieron, que se salió de un Consejo de Ministros diciendo que es que en el próximo ya entraban. Lo cierto es que a día de hoy las renovables se han llevado un frenazo, y evidentemente si se recupera la prima para Canarias vamos a ser los primeros en celebrarlo, pero no nos olvidemos que no son solo las primas de Canarias, que es lo más que nos preocupa, y además como gobierno, pero desde un punto de vista global, España tiene una serie de compromisos con la Unión Europea, tiene una serie de compromisos además con el medio ambiente, aunque algunos no pueden entender esto, es donde vivimos y donde van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Hay una serie de medidas que adoptar, y lo que no puede ser es que una potencia del tipo de España, que tiene sus responsabilidades, pues en este momento aborte radicalmente los compromisos que teníamos y nos retrotraiga situaciones pretéritas dependiendo totalmente del petróleo. Volvamos al estudio, porque un poco el clima, nuestro clima, no deja de ser un poco nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, porque mucho de nuestro motor turístico depende precisamente del clima. A nivel de ciudadanos, incluso a nivel de administraciones, ¿qué se puede hacer para evitar el calentamiento global? Bueno, hay toda una serie de medidas. Lo que pasa que, como todos los fenómenos importantes, no se solucionan de una sola vez y no se solucionan con una sola medida. Claro. Por poner un ejemplo, si nosotros nos vamos ahora a la página web de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y vemos los indicadores que miden el bienestar de una sociedad, todavía siguen figurando los del consumo de cemento, el consumo de electricidad, el consumo de combustibles fósiles. Algo que atenta directamente contra lo que hemos ido aprendiendo en los últimos años. Que eso puede ser desarrollismo, que eso puede ser un crecimiento exacerbado, pero no significa de manera automática bienestar para la sociedad que tiene ese tipo de consumo. Con eso quiero decir que el problema no es solamente de carácter legal o técnico, sino que es casi una especie de cambio de paradigma, de manera de pensar sobre nuestros hábitos de conducta.
pues bueno, tendremos que darnos cuenta, por decir algo, que un día tendremos que decir que se acabaron las garrafas de plástico, que hay que poner filtros en casa para mejorar la calidad del agua, pero no podemos seguir impactando con los costes no solo en plástico, sino en distribución y en la preparación de esas aguas, que cuando nos damos cuenta la factura que se está pagando desde el punto de vista de daño, de impacto sobre el planeta, es brutal para el beneficio que recibimos. O tendremos que aprender que nuestros hábitos de movilidad tienen que cambiar, que a lo mejor tenemos que tardar 15 minutos más en llegar a un sitio, pero debemos utilizar mucho más el transporte colectivo y utilizar mucho menos el transporte individual. Tendremos que acostumbrarnos a saber que en verano se pasa algo de calor y en invierno algo de frío. Pero mire, yo es que muchísimas veces cuando viajo en verano que tengo que ponerme un jersey que no me pongo normalmente en invierno, porque donde quiera que llego el aire acondicionado está disparado. O sea, tenemos que aprender a vivir de otra manera, generando mucho menor impacto sobre el planeta. Por supuestísimo, y esa es la parte que me refería a los ciudadanos, por supuestísimo, las administraciones tenemos mucho que hacer por ahí, en cuestión de, primero, dar un impulso a las renovables. Segundo, aplicar medidas de eficiencia energética. Tenemos que ser súper exigentes, pues con el equipamiento que tiene la administración, con cómo gastamos energía en ella, la capacidad que tengamos de generar en renovables asociada a nuestros edificios, los hábitos de consumo, de apertura, cierre de los centros oficiales, de la iluminación pública. Yo vivo en un pueblo de Lanzarote, Guatiza, que cada vez que llego por la noche a casa me asombro. Tengo una farola delante de mi casa más apropiada casi para una autopista. El costo energético que tiene esa farola, más la degradación de nuestros cielos, es brutal. Y sin embargo, la administración hemos adoptado entre todos un montón de pequeñas decisiones que van en contra de lo que debiéramos hacer. Evidentemente, también ahí hace falta, no solo cuando hablábamos de los ciudadanos, sino de la propia administración, un cambio de manera de pensar, de valorar las situaciones a las que nos enfrentamos. Le tengo que preguntar, como es obvio, por las prospecciones petrolíferas. No forma parte y yo me alegro enormemente de que usted me lo pregunte. No forma parte de este estudio, pero de alguna manera sí que tiene que ver precisamente también con el cambio climático. Efectivamente, en la época que estamos hablando, pero ya la desesperada, que se nos va de las manos, que calculamos que a final de siglo podemos haber subido unos 2 grados de temperatura, porque algo que no comenté antes es que esta subida no es lineal, poco a poco se va volviendo más rápida, ¿no? Cuando lleguemos a esos 2 grados dramáticos que nos estamos temiendo, podemos entrar en modelos climáticos muy alterados y caóticos que se denominan, con consecuencias pues impredecibles y que nos van a generar muchísimas dificultades. Bueno, para tratar de evitar eso, se firma el protocolo de Kioto y ha habido una serie de reuniones, entre ellas la del año pasado, la última, la de Durban, estando prevista este año la de Qatar, ¿no? Ahí nos fijamos una serie de objetivos para reducir nuestro impacto. Y precisamente lo que hace en este momento el ministro de Energía es pretender dar una vuelta más en la utilización de combustibles fósiles. Eso dicho desde la perspectiva que más inmediata me toca, que es la de desarrollo sostenible. Pero luego visto además desde la perspectiva de habitantes, de ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura, es que me parece demencial, por algo que no va a reportar ingresos a Canarias, por algo que no va a generar empleos en Canarias, por algo que no va a generar actividad económica en Canarias, poner en riesgo la principal actividad, que es el turismo de Lanzarote y de Fuerteventura, comprometiendo además algo tan vital como incluso el suministro de agua, porque todos en Canarias, en particular en esas 2 islas, que es al 100%, dependemos de la potabilización de agua del mar y vamos a tener plataformas situadas muy cerca. Y cuando digo muy cerca me refiero que cuando José Manuel Soria dice que es que van a estar a 50 kilómetros, lo que no nos cuenta es que en Tarragona están a 50 kilómetros y las playas las tienen llenas de piche. Sin embargo, en Valencia, en Levante, no parece que piensen lo mismo, ¿no? Por eso nosotros estamos a punto, lo estamos pensando, de firmar una petición para cambiar a Rita Barberá por José Manuel Soria. Creo que saldríamos ganando. Pero eso me parece que no depende de lo que se pida, ¿eh? Hombre, pero por pedir que no quede. Ciertamente. Le pregunto también desde la distancia cómo está viviendo lo que está pasando a nivel político en su isla, donde en política Lanzarote parece que todo es posible y el calentamiento no es global sino político. Bueno, es global porque afecta a todas las instituciones, pero yo no puedo más que verlo con satisfacción. Y me explico. Los socialistas, después de las elecciones de mayo del año pasado, nos dimos entre todos un mandato en nuestro máximo órgano, nuestro comité regional, por el cual establecíamos una serie de pactos en cascada que abarcaban al gobierno de Canarias, a los cabildos insulares y a los ayuntamientos.
en distintas islas, en distintos municipios, por diferentes motivos, no pudo ser. En el caso concreto de Lanzarote, a pesar de la voluntad del Partido Socialista de llegar a esos acuerdos, nos encontramos con que un sector de Coalición Canaria en determinadas administraciones no quería formalizar esos acuerdos. Hasta el último día, previo a la constitución de los ayuntamientos, me tocó a mí en ese momento manifestar la voluntad del Partido Socialista de llegar a acuerdos con Coalición Canaria, porque creíamos en ese mandato que nos habíamos dado entre todos los socialistas. No pudo ser, con los resultados que ustedes conocen, de que, por ejemplo, en Arrecife gobernábamos con el Partido Popular y en el Cabildo estábamos en la oposición. Pues bien, cuando Coalición Canaria en Lanzarote ha entendido, y no tenemos por qué entrar a valorar porque ha sido o no ha sido, ha entendido que lo conveniente era respetar el pacto que entre todos nos habíamos propuesto en el ámbito de toda la comunidad autónoma, pues yo no puedo más que recibir con satisfacción esa noticia que nos hace a las dos organizaciones más fuertes, nos hace además, y me parece algo fundamental, que hace que nos respetemos más porque afrontamos nuestras decisiones y las llevamos adelante. Y una fuerza política que le pide la confianza a los ciudadanos, que le pide el respeto para estar donde tiene que estar, tiene que comenzar por respetarse a sí misma y respetar a los ciudadanos. ¿Estos acuerdos han sido posibles porque no está usted, Carlos? Bueno, si fuera así, yo encantado de no estar, pero no van por ahí los tiros. Hay muchísimas circunstancias, daría para mucho discutir de ellas y de algunas no me siento yo con capacidad, desde luego, para desvelarlas porque son temas más personales o de los que debieran hablar otras personas u otras fuerzas políticas, pero lo cierto es que esto estuvo a punto de pasar en 2 ocasiones antes de llegar a este momento. Me he ido un poco del tema porque el objetivo de la entrevista era hablar de este estudio sobre el cambio climático, que de seguir así no hará falta ni caldero ni microondas porque el millo se convertirá en rosca en la misma mata. Vamos, como lo tenemos en las montañas de fuego en este momento, a ver qué vendemos nosotros en ese momento en Lanzarote, si nos están haciendo la competencia por todos lados. Ahí es bastante superior, ¿verdad? Sí, bueno, sí. ¿Qué camino va a tener ahora este estudio, Carlos? Bueno, este estudio ahora lo haremos prácticamente igual con respecto a la isla de Gran Canaria, que es en la otra que tenemos series históricas de datos y cantidad suficiente de estaciones como para que el estudio salga de una manera rigurosa. Hay que pensar que este estudio que hemos presentado hoy no es simplemente un estudio hecho por determinado técnico que publica unos gráficos, que da unas hipótesis más o menos aventuradas, sino que ha sufrido contraste por parte del Consejo Editorial de la publicación más valorada en este tema, que es la revista internacional Cambio Climático. Por tanto, no nos encontramos simplemente ante la presentación, ya digo, unos datos, sino un estudio que adquiere el rango de estudio científico. Ahora aplicaremos esa misma metodología en Gran Canaria para tener los datos, y con respecto al resto de las islas tenemos dificultades porque no hay tantas estaciones meteorológicas. Por tanto, sin llegar al desglose tan importante que tiene este estudio, que nos permite no solo ver lo que está pasando en Tenerife, sino bajar a una escala mínima de lo que está pasando en cada uno de los municipios o en cada uno de los barrancos o de los valles que puedan existir en Tenerife, con un grado de aproximación muy muy alto, lo haremos para el resto de las islas sin esa resolución tan alta, pero nos va a dar datos que nos permitirán también aventurar con un alto grado de certeza lo que está pasando en el resto de las islas. Y llegará ese mensaje de que esto depende de todos, de los que nos gobiernan, por supuesto, pero que también de la voluntad de cada uno, de los 2 millones de canarios. Efectivamente, estamos en este momento en una sociedad que, aparte de estar globalizada por Internet, por los movimientos de capital, por la crisis, está globalizada también en el impacto que genera el hombre. Somos una especie muy abundante, muy extendida en el mundo y con mucha capacidad de transformar. Por tanto, las decisiones que tomamos tienen un peso importantísimo. Vamos a ver que los elefantes africanos se comporten de una manera, o los bisontes que haya sueltos en Estados Unidos se comporten de otra, o los gorilas de no sé dónde se comporten de otra. Tiene efectos locales. Todos podemos recordar los ejemplos de los castores, cómo alteran el curso de los ríos, pero estamos hablando siempre de fenómenos locales. La especie humana, por su extensión geográfica, por la cantidad de personas que somos y la capacidad tan enorme que tenemos de incidir en la naturaleza, tenemos una responsabilidad especial, porque no cabe dudar, por más de lo que hable el primo de Rajoy, de que el calentamiento global en este momento tiene una parte muy importante asociada directamente a la actividad humana. Carlos Espino, ¿ha visto la hora que es? 5 menos cuarto. A mí se me ha hecho cortísimo y estaba esperando a ver si me invita a venir de nuevo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? A mí se me ha ido volando y he disfrutado un montón. Tenemos los martes una sesión comprometida con el medio ambiente que le llamamos papel reciclado. Y ahí hablamos siempre todos los martes en torno a 15-20 minutos de todo lo que podemos hacer para que tengamos un mejor medio ambiente. Yo espero que venga con nosotros y que tengamos otros 20 minutos. Vamos, retraso los vuelos que haga falta. Carlos Espino, director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Gobierno de Canarias.
gracias por haber venido a la radio, a Roscas y Cotufa y Flor de Millo, como le llaman en Lanzarote. Kiko, y el resto del personal de la radio, al revés, muchas gracias por permitirnos tener este ratito para contarle a los ciudadanos las cosas que están pasando y poder contar con ellos. Feliz vuelta a casa. Gracias.